Otra vez el Faro de Alejandría en sus pantallas. Terminó jocosamente, falleramente, ustedes lo han visto, el apocalipsis según Berlanga. Es el momento de dar paso a... Otro plato fuerte. Este señor se llama Luis Racionero. Es catalán, es urbanista, es escritor. Hace 8 días consiguió el premio de novela Fernando Lara, concedido por la editorial Planeta, con un libro que se llama La sonrisa de la Gioconda y cuyo protagonista es Leonardo da Vinci. Y acaba de publicar en Ediciones Aitana, con sede en Altea, este primoroso libro, primoroso por las excelencias de la edición. Seguro que nuestro realizador Luis Mengs va a mostrarles algunas de sus páginas, dedicado al Mediterráneo. Luis, gracias por haberme hecho un hueco en días tan ajetreados como estos. No faltaba más. Y antes de centrarnos en el asunto principal de esta charla, que es tu libro sobre el Mediterráneo y el Mediterráneo en general, dinos 2 palabras sobre esa última novela leonardesca que aún no ha aparecido, pero que lo hará dentro de muy pocos días, el próximo 6 de octubre. Pues es una novela histórica que pasa en el Renacimiento. El protagonista es Leonardo da Vinci, que en primera persona cuenta su vida. ¿A quién se la cuenta? Pues ahí me he inspirado directamente en las memorias de Adriano de Yourcenar, que Adriano escribe a su sucesor, ¿no? Marco, querido Marco. En mi caso es querido Francesco. Francesco Melchi, que acompañó a Leonardo da Vinci en los últimos años de su vida y que cuando murió pues fue su heredero en cuanto a libros y a él dirige estas reflexiones sobre toda su vida y claro, ahí explica él en primera persona pues lo que quería, lo que pensaba, lo que sufrió, lo que deseó hacer, etcétera. Eso ahí. Bueno, Luis, tú has titulado la novela, ya lo he dicho, La sonrisa de la Gioconda, sí. Y en la novela que yo he leído en versión original, inédita todavía, das una interpretación, la tuya, de esa ambigua, misteriosa sonrisa de la Gioconda. Por una parte dices que es la sonrisa de su madre y por otra que es la sonrisa del andrógino. Sí. Explícalo un poco. Bueno, el andrógino es la mezcla en la sensibilidad y en la mente, en la psique, de los elementos femeninos y masculinos. Porque, claro, Hermes y Afrodita. Claro, eso es físicamente. O sea, si es físicamente es un hermafrodita, que es un señor que tiene los atributos sexuales del hombre y de la mujer. Eso sería el hermafrodita. Eso ya es mucho más complicado, sucede, a veces sucede, pero a mí lo que me parece es que lo que está en esas sonrisas es el andrógino, por tanto, esa sensibilidad masculino-femenina, y también diría más, además de haber el andrógino, hay el personaje que está más allá del bien y del mal, porque esa sonrisa tiene también un punto siniestro, y además de benigno, y es ya, pues, el futuro de la especie humana. A mí me parece que la especie humana que tiende, creo, que tiende al ángel, y que ese andrógino es un jalón en el camino hacia el ángel. Ese jalón en el futuro proyecta su sombra en el presente y es por eso que nos fascina tanto y nos perturba esa sonrisa leonardesca. Bueno, leyendo la prensa, Luis, más bien parece que la humanidad tiende al demonio y no al ángel. Pero, en fin, te veo optimista, tienes buenas razones para estarlo, ¿verdad? después de haber ganado el premio. En este libro pasamos ya al Mediterráneo, quizá hablemos luego de ello, pero en fin, tú mencionas la existencia de 2 Europas, la que está al norte del paralelo 42 y la nuestra, la del Mediterráneo. Y yo quería preguntarte, antes de meternos en las harinas del libro, si era Leonardo un típico tipo, valga la redundancia, del Mediterráneo, o había en él, a través de Milán, de la Italia del Norte, de la Lombardía, algo también de esa otra Europa del frío. Yo creo que era típicamente mediterráneo, porque lo único que él tendría de nórdico, que es el aspecto científico, esa capacidad de trabajo, que le hacía pues diseccionar, por ejemplo, 20 cadáveres en esas noches sin dormir en el hospital de Santa María Novella en Florencia. Esa dijéramos, formación científica, que era autodidacta además,
aunque bueno, ya sabemos que ahí estaban Torricelli, Leon Battista Alberti, su amigo Luca Pacioli, que era geómetra y matemático. Bueno, pero ese lado científico riguroso de análisis, de experimentación, es un poco nórdico, aunque evidentemente los italianos han sido grandes científicos, sin ir más lejos, pues Galileo más tarde, o luego los anatomistas, etcétera. De modo que yo le veo bastante mediterráneo. Y luego hay una faceta de él que la dejó escrita también, que es la de los chistes y las bromas que cuenta en sus cuadernos, que es muy de aquí. O sea, se lo veías muy como uno más de los florentinos y milaneses. Nosotros, los valencianos, los catalanes, los españoles, tendemos a identificar el Mediterráneo con lo pagano, con lo grecolatino, pero hay otros muchos mediterráneos, hay muchos, realmente muchos mediterráneos. Tú dices que la unidad está en el mar, que es lo que hilvana todos estos mediterráneos. Claro, ¿no? Aquello que decía, me parece que era Platón, que decía, aquí estamos los pueblos del Mediterráneo en torno a este mar como las ranas en torno a una charca. Pues sí, estamos como ranas alrededor de un charco que era muy íntimo y que se cruzaba a la vela pues en 4 o 5 días. O sea, tampoco es que, hombre, si hay buena mar. A la vela latina, supongo. Con vela latina y con velas fenicias. A mí me contaba un pescador de allí de la Costa Brava que su abuelo pues iba desde vivía en San Pedro de Roda, pues iba desde el puerto de la Selva o desde Rosas a Livorno en 1 día y medio. O sea, ya cruzaban hasta Italia. Bueno, luego ya seguían y sí. No era tan difícil ¿Y tú navegar. de qué Mediterráneo hablas en el libro? ¿Del grecolatino, del árabe? Túnez, por ejemplo, mezcla maravillosa precisamente de lo musulmán y de lo grecolatino. Pues mira, yo casi del el Mediterráneo que me marca más a mí es el de Menorca. Sí, efectivamente hablas mucho Sí, de Menorca, mucho, ¿no? claro, porque para mí es una las quinta taulas esencia. y de los... Claro, una quinta esencia del Mediterráneo. Para mí es Menorca. Por primero el agua, los colores del agua, su temperatura, luego la vegetación y luego ya, claro, la parte esta prehistórica, la parte esta de ancestral continuidad de una civilización muy antigua, ¿no? Como son las taulas, que es una cosa, bueno, único en el mundo, ¿no? Es el obelisco aquel de Kubrick en el 2001, pues yo cada vez que veo una taula estoy viendo el 2001, ¿no? Es la cosa más moderna que hay, geométrica donde las haya. Eso ya era arte abstracto, avant la lettre. O sea que, bueno, para mí el Mediterráneo, aparte, pues claro, la Costa Brava, Andalucía, pues el Levante, naturalmente, pero quizás yo donde más he sentido el Mediterráneo ha sido en Menorca y, claro, por supuesto, en las ruinas de Ampurias, porque yo vivía, bueno, mi casa está allí al lado, yo he vivido en San Martín de Ampurias, tú lo sabes, tú has estado allí mismo, y durante 2 o 3 años, todas las tardes me iba a ver ponerse el sol desde las ruinas de Ampurias, o sea que eso, claro, que me ha marcado muchísimo, ver todo aquel golfo tan bien medido, el agua, las tierras, después el agua, eso es muy mediterráneo. Además del Mediterráneo pagano, además del Mediterráneo español, hay un Mediterráneo, además del Mediterráneo musulmán, hay un Mediterráneo turco, hay un Mediterráneo judío, hay un Mediterráneo yugoslavo, hay un Mediterráneo de los piratas, incluso hay un Mediterráneo de la Sexta Flota, pero a mí lo que más me interesa, Luis, es que hay un Mediterráneo anterior a todos los que hemos mencionado, incluso al Mediterráneo pagano grecolatino. Me refiero a lo arcaico, me refiero al Mediterráneo de la Odisea, y me refiero al Mediterráneo de Egipto. Mira, yo, una de mis tesis sobre la sensibilidad mediterránea es que antes de que se empiece a escribir la historia, yo diría que hay un movimiento del oeste al este. En esto soy bastante, dijéramos, iberocéntrico, ¿no? O sea, creo que, y es que además los autores, los historiadores griegos siempre hacen alusión a mitos que están en Poniente. No están al este, están al oeste. Antes de que se empiece a escribir la historia de griegos y de romanos, las cosas pasaban aquí en el Jardín de las Hespérides, en las columnas de Hércules, estaban siempre en el poniente. Y yo diría, y eso pues, bueno, el mismo Ortega lo ha escrito, que hubo unas influencias, unas emigraciones desde Iberia hacia el este, antes de que empezara la historia. Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica que en Creta y en Andalucía hayan las corridas de toros? ¿Cómo se explica que el traje de Faralae sea el mismo traje que vemos en las pinturas de minoicas en Creta? Las castañuelas en los 2 sitios. Por ejemplo, la base de las murallas de la Acrópolis de Atenas, la mismísima Atenas,
es un tipo de murallas que las llaman pelágicas, los famosos pelasgos, que nadie sabe de dónde vienen. Bueno, pues resulta que esas murallas son exactas que las de Gerona, las de Tarragona y las de Lugo. Bueno, yo no digo nada, pero son exactas. El tamaño de poner las piedras, el tamaño de las piedras y todo. Bueno, pues no está dicho que no haya habido una influencia. Entonces, hay una sensibilidad que los italianos la han llamado la maniera gentile y que para mí va, pues, son esas pinturas que hay en Nosos, tan naturalistas, tan orgánicas, tan delicadas, flexibles, etcétera, que se llegó a decir, se llegó a acusar a Sir Arthur Evans de que las había hecho de nuevo un pintor suizo que él contrató para restaurarlas y que como era 1900 dijeron, este señor está haciendo unas pinturas Art Nouveau, que luego se vio que no era así, porque en otras islas se encontraron otras pinturas similares y se salvó la reputación de Arthur Evans, pero si no, ya le decían, oiga, pero si esto es Art Nouveau. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Art Nouveau vuelve a repetir una cosa hecha 5000 años antes en Creta? Y que, por ejemplo, los prerrafaelitas, Fra Angelico, Giotto, Benozzo Consoli, también pintan de esa manera, porque hay una sensibilidad que está ahí. O sea, resumiéndolo, tú avalas la hipótesis que yo lancé en el Gárgolis y Avidis de que sí, es cierto que el saber vino de Oriente, ex Oriente lux, pero con anterioridad había ido de Occidente a Oriente y regresó. Absolutamente, yo lo veo así. Bueno, este libro se ha editado en una editorial de Altea, dedicas bastantes páginas, como es natural, en el libro Altea, y, en fin, Altea es esa localidad que surge alrededor de un río de agua imputrescible, que servía para que se aprovisionaran los marineros, ¿no? Los marineros iberos, los griegos focenses, los cartagineses, los moros, los cristianos, y aventuras también la hipótesis de que allí, a lo mejor, hubo tartesios, súbditos de Argantonio, ese rey que legislaba en verso. Yo creo que, por ejemplo, la Dama de Elche, que la datan pues del siglo V, ¿no? O máximo del siglo VI, incluso el siglo III. Y que además no era dama, sino varón, parece ser, era un sacerdote ataviado, o andrógino, quizás. Sí. Ahí tenemos un caso de un andrógino, ¿no? Porque realmente viendo la cara, es masculino, es femenino, ¿qué puede ser? Se hizo una exposición muy importante, yo la vi en París, sobre los íberos, y claro, lo prodigio. Y entonces ahí con la datación había un problema gravísimo, porque ahí los arqueólogos, como están empeñados que todo viene de Grecia y de Roma, entonces claro, les ha de cuadrar que venga de Grecia y de Roma, y entonces lo íbero lo datan del siglo III. Y claro, de repente que aparezca la Dama de Elche, que aparezcan aquellas figurillas ibéricas tan personales, tan propias, tan únicas de este sitio. Y dices, bueno, oiga, ¿y esto aparece de repente en el siglo III o IV? ¿Y qué había antes? Ah, no había nada, o sea, habían unos tipos que andaban ahí comiendo carne cruda y que no estaban civilizados y que eran una panda de salvajes o que viven en cuevas y de repente sale la Dama de Elche y estas figuritas ibéricas, no cuadran en absoluto. No estoy de acuerdo con las dataciones que dan los arqueólogos sobre el fenómeno íbero, pero claro, las dan porque están empeñados en que ha de venir todo de Grecia y de Roma. Cuando se les pase esta hipótesis, este parti pris, ya veremos si podemos conseguir aclararnos un poco, ¿no? Entre otras cosas, podrían descifrar de una vez el lenguaje íbero, que ya sería hora. Página 7